Bueno, en este video vamos a explicar la ley de Ampère-Maxwell. Es una de las cuatro ecuaciones diferenciales con respecto a los campos eléctricos y los campos magnéticos. Bueno, para empezar tenemos que declarar lo que es la ecuación de la ley de Ampère, que establece que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria es igual a una constante de permitividad por la corriente encerrada en esa circulación de campo magnético. Esta definición estaría bien, pero hay un problema. Esta definición no tiene en cuenta elementos electrónicos tales como capacitores de corriente, dado que hay un espacio pequeño entre cada capacitor, por ejemplo este espacio de acá, que no se tiene en cuenta, dado que aquí se genera una circulación de corriente, pero toda la superficie que se, por decirlo así, como que se considera con la ley de Ampère, no está totalmente almacenada en esta superficie. Entonces, a raíz de eso, Maxwell declaró que era necesario incluir otro término tal que se pudiera, que esta ecuación fuera aplicable para todos los tipos de casos de estudio. Entonces él declaró esta valor de aquí. J, que es densidad de corriente, es igual a una variación de la corriente dividido una variación de la superficie. O sea, esta igualdad es válida siempre y cuando la corriente circule a través de una superficie, ¿sí? Entonces, bueno, él comenzó planteándola y a raíz de eso pues se puede declarar de esta forma, que J es igual a la variación de I con respecto a la variación de S. Si yo quiero dejar esto en términos de la variación de la corriente, puedo escribirlo como la variación de la corriente igual a J por la variación de la superficie. Entonces este valor es un delta. Entonces yo puedo fácilmente convertirlo. Si quiero hallar la cantidad de corriente encerrada en toda la superficie, pues simplemente integro. Entonces si yo integro, simplemente acá me quedaría pues el valor de la corriente. Eso es igual a la integral de superficie del valor de J punto con un diferencial de superficie. El diferencial de superficie viene dado de que este vector, esta cantidad tiene un vector normal a la superficie, lo cual nos brinda la posibilidad de expresarlo mediante un producto punto. Listo. Entonces este resultado va a ser importante. Este resultado va a ser el nuevo valor que se le otorgará a esta cantidad, a la cantidad de corriente encerrada. Pero adicionalmente a eso, la densidad de corriente procede de otra igualdad que determina, ya dado que J va a ser igual, o sea que esta densidad de corriente va a ser análoga con la variación de flujo eléctrico con respecto al tiempo, la variación de ese flujo eléctrico. Entonces si nosotros reemplazamos este valor en esta expresión, vamos a obtener fácilmente que la integral va a ser la diferencial, acá afuera, pues porque aún no lo estamos considerando, de t, de una integral de superficie, del campo eléctrico, producto punto con un diferencial de superficie. Listo. Analizando esta igualdad, podemos ver que la integral solo está con respecto a s, entonces este valor puede ingresar en la integral sin ningún problema, porque sería como una constante. Entonces ingresándolo, nos quedaría por aquí que y es igual a la integral de superficie de la derivada parcial respecto al tiempo del flujo eléctrico por una diferencia de superficie. Listo. Entonces, este valor es el que Maxwell consideró que era necesario para poder considerar todos los casos de aplicación para la ley de Ampère en casos como condensadores y capacitores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar este término aquí y reemplazar este valor por este, que es el que representa ahora a la corriente encerrada. Entonces, haciendo y reemplazando todo esto, tenemos que la integral de la curva del campo eléctrico punto con un diferencial de longitud, eso es igual a la constante de permitividad por la corriente, pero la corriente nos dimos cuenta que era la integral de J con el producto punto con un diferencial de superficie más este valor. Pero este valor hay que tener en cuenta que como estamos trabajando el valor del campo eléctrico, entonces tenemos que incluir la constante correspondiente, la constante de permitividad. Entonces colocamos más 1 sobre epsilon sub 0 y por el mu sub 0, porque estamos relacionando un campo magnético con un campo eléctrico, de la integral
de todo esto, de diferencial de E, diferencial de T por un diferencial de superficie. Listo. Entonces acá, si aplicamos el teorema el teorema de Stokes a esta parte de la expresión, podemos llegar a determinar que este campo vectorial puede transformarse mediante un rotacional producto cruz con este campo vectorial en una derivada, en una integral de superficie, tal que este valor será transformado en una integral de superficie de ese campo del rotacional producto cruz con ese campo vectorial, que sería el campo magnético en este caso, producto punto con un diferencial de superficie, ¿sí? Y eso va a ser igual a todo esto, va a ser igual a μ sub 0, j, ds, más μ sub 0, μ, y todo esto. Listo, entonces acá, llegados a este punto de la expresión, S, podemos hacer un pequeño artilugio matemático que se representa en que si yo paso estas dos integrales, estas dos expresiones aquí a la izquierda de la expresión y saco un factor común de una integral de superficie, porque después de todo todas tienen en común que se integra sobre una superficie. Entonces yo podría expresarlo como que la integral de superficie de todo esto, el diferencial, producto cruz con el campo, menos μ sub 0, j por ds, menos sobre epsilon sub 0 por μ sub 0 por el diferencial de esto, esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿esto qué nos expresa? Hay dos maneras de analizarlo. Si yo considero que este valor, esta expresión me está indicando que el resultado de estas tres integrales va a ser igual a 0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que acá omití obviamente el valor del diferencial de superficie igual a 0. ¿Eso qué nos indica? Que toda esta expresión, toda esta igualdad, esta expresión matemática es igual a 0. Pero es una de dos: o que esta expresión, el argumento es 0, o que el diferencial de superficie sobre la superficie que se está analizando es 0. Pero entonces hay un problema: esto no puede ser 0 porque no puede existir una superficie que sea igual a una cantidad nula. Entonces eso nos expresa que este resultado, el argumento, es igual a 0. O la otra forma de analizarlo es que si nosotros consideramos que analizamos cada una de esas integrales sobre una misma superficie y considerando diferenciales iguales, podemos decir que el resultado de las integrales como tal es irrelevante. Entonces podemos expresarlo como tal, simplemente que el valor de esto, o sea, esta como tal, y pasando esto otra vez al otro lado, es igual a μ sub 0 por el valor de j más 1 sobre epsilon sub 0 μ sub 0 por el valor de la integral del campo eléctrico, del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Ya, entonces esta expresión es la que nos va a determinar la ecuación diferencial correspondiente a la ecuación diferencial, o mejor dicho, la expresión diferencial que corresponde a la ecuación de Maxwell correspondiente a la ley de Ampère-Maxwell. Así quedaría expresada nuestra